Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. ¿Cómo lo viste tú mejor? En verdad, hermanos, nuestro futuro está en las manos de Cristo, ¿verdad? Y no tenemos nada que temer. Todo está dicho ya, hermanos. Ya sabemos a dónde vamos. Estamos seguros ya. Todo está seguro en las manos del Salvador. Y qué hermoso descanso, ¿verdad? Y los que no tienen ese descanso, los exhortamos a que echen mano del descanso. Que vengan a Cristo Jesús para que Él les dé ese descanso. Y usted pueda vivir sin temor alguno. Y sepa que todo su futuro está asegurado. Muy bien, hermanos. Vamos a la primera epístola de los Corintios, capítulo número 15, y vamos a dar lectura al versículo 3 y 4. Y cuando usted lea esos versículos, al terminar, vamos a orar. Le pido que ore, en primer lugar, ore por un servidor, ore por su vecino, y después ore por usted. Que Dios nos hable, que podamos comprender su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque en todo has sido bueno tú con nosotros. En todo has mostrado tu misericordia para con nosotros y te has mostrado siempre fiel, Señor. Gracias. Has dejado que veamos tu amor. Que veamos, Señor, tu paz. Padre, te suplicamos que tú bendigas, Señor, a cada una de las personas que están aquí, especialmente a las que nos visitan, Señor. Que ellos vienen buscando, Señor, un refugio, vienen buscando, Señor, paz en sus vidas, descanso para sus almas. Te rogamos, Padre, que tú seas ese refugio, que ellos puedan ver, Señor, que tú eres ese refugio. Gracias, Señor, también por los hermanos, las hermanas. Padre, ayúdanos a estar firmes nosotros en tu verdad, en tu camino. Ayúdanos a amarnos, Señor, a luchar, Señor, porque siempre haya concordia entre nosotros, Señor, que reine, Señor, la amistad, el amor. Te suplico, Padre Todopoderoso, también, Señor, que prepares cada corazón para escuchar tu palabra y, Señor, que me des a mí la libertad y la facilidad para que así sea, Señor. Te lo suplicamos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Tienen todos ahí 1 Corintios 15:3? 15:4. Veamos qué dice nuestra Biblia, hermanos. Dice la palabra de Dios así. Porque primeramente, disculpen, hermanos, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Muy bien, hermanos. De este pasaje del que estamos mirando hoy, hermanos, podemos agarrar y estudiar el contexto inmediato, o podemos agarrar el contexto remoto o el contexto bíblico. Y quiero que hagamos las dos cosas para que comprendamos
lo que estos pasajes, no solamente estos versículos, sino los siguientes, significan. Bueno, hablábamos esta mañana de la necesidad, hermanos, de que se predique el Evangelio. Hablábamos, hermanos, de que es necesario que llegue el Evangelio de Cristo, este Evangelio del Señor, a todos los rincones del globo terráqueo, hermanos. Entonces, ¿pero cuál es ese Evangelio? Bueno, nos ayuda mucho, hermanos, a que nosotros meditemos en esta gran verdad que nos dijo el apóstol Pablo. ¿En qué consiste el Evangelio? En primer lugar, hermanos, dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y yo quiero que veamos esto, hermanos, porque a mí me parece que ustedes y yo, de vez en cuando, hermanos, o de vez en diario, no entendemos, hermanos, la gravedad, la seriedad y los motivos por los cuales Cristo estaba en la cruz. Entonces, ¿cómo entender la cruz? ¿O qué verdades salen de la cruz? Bueno, una gran verdad, hermanos, que yo veo en la cruz es esto: que Dios ve con bastante seriedad y, hermanos, y ve como muy grave el pecado. La cruz nos dice eso, que para Dios el pecado es un asunto serio, muy serio, grave, muy grave. La cruz de Cristo nos está diciendo: mira, estas son las consecuencias del pecado. Es un asunto serio. Por lo tanto, hermanos, lo que yo veo en nosotros es que en veces nosotros, nuestra mente, las costumbres que tenemos, el mundo que nos rodea, hermanos, nos hace ver el pecado como algo liviano. No distinguimos, no vemos el pecado con los mismos ojos que lo mira Jesús. Dios entonces no ve el pecado como nosotros lo vemos. En vez de nosotros, hermanos, vemos las consecuencias de ese pecado, lo sufrimos, pero a veces todavía ni eso hace que entendamos la seriedad de todo esto. Para que nos demos cuenta, hermanos, de cuán serio es el pecado para Dios, yo le voy a pedir que usted abra su Biblia en Romanos capítulo 1 y vamos a mirar, no todos los versículos, solamente voy a escoger unas palabras del 17 en adelante. Y yo quiero que usted ahí lo siga con la vista, porque yo le voy a mencionar algunas cosas de las que el apóstol Pablo, o como el apóstol Pablo llama al pecado. Y así como el apóstol Pablo menciona el pecado, las características que el apóstol Pablo dice del pecado, hermanos, así es la seriedad con que Dios lo toma. Hermanos, vemos las consecuencias del pecado. Hay dolor, hay sufrimiento, hay familias, hermanos, rompiéndose, hay hijos abandonados, hay muerte, hay persecuciones, hay, hermanos, toda clase de maldad. Y todo eso tiene un lugar y tiene una razón de ser: pecado. Pecado, hermanos. Bien, miren, la lista es enorme, así que solamente unas cuantas cosas de cómo la Biblia describe el pecado y de las consecuencias del pecado. Una, Dios no ve el pecado igual como nosotros. Ahí en Romanos 1:17 dice que la ira de Dios, hermanos, se revela ¿contra qué cosa? Contra toda impiedad y contra toda injusticia. Entonces ya tenemos dos cosas, dos palabras aquí, hermanos, que nos dicen cómo ve Dios el pecado. Dios llama al pecado impiedad. Es impiedad. ¿Y qué cosa es impiedad? Hermanos, la impiedad es una actitud irreverente e irrespetuosa hacia Dios. Es, hermanos, la falta de temor a Dios. Si hay algo que reina en este mundo, hermanos, y está el mundo como está, es porque no hay temor a Dios. No hay amor por Dios, no hay reverencia a Dios, no hay respeto por Dios. Dice el escritor de Romanos que lo hemos hecho a un lado. Que Dios se ha manifestado, hermanos, manifiesta quién es Él, su divino poder, desde el principio a través de todo lo que ha sido creado, y el hombre todo lo que ha hecho es ser impío, irreverente e irrespetuoso a la persona de Dios. Entonces el pecado, hermanos, no es algo pequeño, ¿verdad? Es una actitud
una manera de ser, una manera de pensar en rebeldía hacia Dios. Así lo llama el Señor. Ahora, la otra palabra, hermano, injusticia. ¿Qué cosa es la injusticia? O lo opuesto, la falta, un sinónimo, pues falta de justicia, ¿verdad? Y la justicia se ve, hermanos, en las acciones, en la maldad y en el estilo de vida de las personas. Dios dice ahí, está, hermanos, preparando, guardando toda su ira contra toda injusticia. Hermanos, somos injustos en nuestras relaciones unos con otros. Hay injusticia en las relaciones matrimoniales, hay injusticia en la relación con los amigos, injusticia en el trato de los padres para con los hijos, injusticia, hermanos, en el trato que le damos a alguien que no es de nuestra familia, injusticia, hermanos, hay discriminación, hay violencia, hermanos, hay ira, hay derramamiento de sangre. Es algo serio el pecado, hermanos. Es algo que nuestro Dios, hermanos, con lo que Dios no está contento. Y, hermanos, es importante que nosotros empecemos a mirar el pecado en nuestra vida, o en la vida, o en el mundo, de la manera que Dios lo mira. Porque ¿cómo vamos a huir del peligro si no entendemos y no sabemos que estamos en peligro? También, hermanos, más adelantito en otros versículos lo llama vanidad. Dice la Escritura, el Señor dice, se envanecieron en sus pensamientos. El pecado, hermano, no es otra cosa sino vanidad de la mente. Y vanidad, hermanos, son pensamientos huecos. Las personas, hermanos, nosotros, cuando analizamos la manera de pensar nuestra en las cosas en que nosotros enfocamos nuestro esfuerzo, en las cosas en que a nosotros nos importan, y luego las ponemos en el contexto de la palabra de Dios, nos damos cuenta, hermano, que nuestros pensamientos son todo vanidad. Que nos importan las cosas más insignificantes, que no dejan valor en nuestra vida. Y a las cosas que son importantes, abandonamos. Entonces, hermanos, el pecado tiene esa grave consecuencia de que la gente vive en pensamientos vanos, huecos, que no dejan ningún fruto, que solamente dejan dolor y destrucción en la vida. Luego, hermanos, la palabra de Dios también nos dice que los hombres, nosotros los seres humanos, nos creímos tan grandes y tan superiores a nuestro Dios, que, hermanos, nos envanecimos, dice, en todos nuestros pensamientos, y dice, y se oscureció nuestro corazón. Hermanos, el pecado trae eso como consecuencia. No hay moral, no hay ética, hermanos. No nos guiamos por la moral ni por la ética. Somos inmorales, hermanos. Caemos hasta el grado, hermanos, en veces la humanidad llega hasta el grado de la completa perversión. Dígame usted, ¿no debemos entonces, hermanos, jugar con el pecado? ¿No debemos nosotros de tolerar el pecado? Tenemos que aprender a llamar, hermanos, a lo blanco, blanco y a lo negro, negro. Sin grises entre medio, hermanos. Algo tan sencillo que ustedes y yo hasta nos reímos en veces, decimos una mentirita blanca, que no pasa nada. La Biblia dice que las mentiras son del diablo, hermano. Que eres mentiroso desde el principio. Por lo tanto, hermanos, no debemos nosotros acostumbrarnos a como la gente describe las cosas malvadas y aceptarlas, hermanos. Podemos caer, hermanos, en el grave error de que nuestras conciencias estén adormecidas. Que haya un letargo, hermanos, en nuestra conciencia. A tal modo, hermanos, que llamemos a lo malo bueno y a lo bueno lo llamemos malo. El Señor aparte, hermanos, cuando seguimos leyendo ahí, dice, a tal grado llegó a la vanidad de la mente de los seres humanos, su vanidad. A tal grado, hermanos, se oscureció su corazón, hermanos, que ahora el hombre, hermanos,
dejó de adorar al Creador y empezó a adorar a criaturas. Locura, hermanos. ¿Cómo el hombre, teniendo al Creador de los cielos y de la tierra, al que nos formó a nosotros, se puede luego ir a inclinar ante una imagen, hermanos, y decirle: sálvame, Ave María, rescátame? ¿Cómo puedes pensar que una estatua hecha de manos te puede dar la salvación? Que no ve, no oye, no respira, no come, no tiene vida, está hecha con manos humanas. ¿Cómo puedes tú pensar que esa es tu salvación y que ese es tu Cristo? Locura, hasta allá irradia, hermanos, el pecado, hasta la locura. Tan grave es la locura, dice, hermanos, el pecado, dice ahí Romanos, hermanos, tan poderoso, hermanos, en el sentido de, o más bien tan destructivo, que llega el hombre y la mujer, hermanos, a no darse cuenta de que toda su anatomía es o femenina o masculina. Y después no tiene problemas tiene problemas para identificar si es hombre o es mujer. Y dice: se encendieron hombre con hombre y mujer con mujer. Cuando la misma naturaleza, sin necesidad de revelación de Dios, te enseña que estás yendo en contra de la naturaleza. Pero hasta allá llega la maldad, hermanos, el pecado. Parece algo insignificante, algo pequeño. Ay, que es cualquier cosa. Pero para Dios, hermanos, y las consecuencias de aquello es destructivo. Hermanos, Dios toma o no toma, el pecado a la ligera, como usted y yo lo tomamos. En veces jugamos con el pecado. Creemos, hermanos, que nunca va a haber consecuencias de eso. Pero a mí la cruz me dice, hermanos, la cruz de Cristo me dice, hermanos, que hay consecuencias del pecado y que es algo gravísimo, hermanos. Es por eso que Cristo estaba en la cruz. No hubiera habido necesidad de Cristo en la cruz si el pecado no fuera tan grave y tan destructivo y tan malévolo. Y si nosotros, hermanos, fuéramos capaces de discernir qué es pecado y de abandonar el pecado, no hubiera habido necesidad de Jesús. Entonces, hermanos, tenemos que actuar con cuidado y examinar nuestra propia vida. Si hay pecado en nuestra vida, y no tolerarlo, no conformarnos, como dice Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis o conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no toma a ligera el pecado, hermanos. Cuando yo analizo Génesis capítulo 2, 3, y veo, hermanos, que la desobediencia de Adán y Eva fue algo humanamente analizado, algo pequeño. Dios les dijo: no tomes de ese fruto. Cualquiera de los que está aquí, hermanos, si no conociéramos ese pasaje, dijéramos: qué exageración. Nomás porque agarró el fruto que le dijeron que no agarrara. Pero cuando analizamos eso, hermanos, esa actitud, vemos, hermanos, el nacimiento del orgullo y del ego, hermanos, que ha causado tanto estrago en la humanidad. Esas dos cosas, ese simple pecado, esa rebelión contra Dios, ese deseo del corazón de ser igual a Dios, hermanos, es el que nos tiene en la situación en la que estamos. Es la que tiene a la humanidad patas arriba. Algo tan pequeño, hermanos. Es tan serio el pecado, hermanos, para Dios, que si usted y yo dijéramos: voy a dar mi propia vida, voy a derramar mi sangre con tal de obtener el perdón de pecados, Dios no aceptaría su sacrificio, ni fuera capaz, hermanos, de redimirse ni a sí mismo.
Dios ve tan en serio el pecado, hermanos, que tuvo que haber la cruz de Jesús. No podía ser la muerte de cualquiera, hermanos. Tenía que ser la muerte de un inocente, de una obra perfecta. Tan en serio es, hermanos, que Cristo Jesús tuvo que venir a este mundo a entregar su vida por usted y por mí. Que Dios, hermanos, tuvo que dejar a su propio Hijo, enviarlo a la cruz. Cuando vemos la cruz, hermanos, eso nos dice la cruz. También la cruz nos dice, hermanos, que Dios está determinado a castigar el pecado. ¿Oyó, hermanos? Dios está determinado a castigar el pecado. Porque no crea usted que usted y yo recibimos el perdón y la gracia sin que alguien haya pecado. Cristo tuvo que pagar, tan grave así es, hermano. Tan serio así es, que costó la vida del Hijo de Dios. Dios está determinado también, hermanos, no solo a castigar el pecado, sino que Dios está determinado a acabar con el pecado de una vez y para siempre. ¿Sí, hermanos? Dios va a acabar con toda rebelión, con todo pecado, un día de estos, hermanos, la venida de Cristo, del final de los tiempos, el día que Dios juzgue a todo ser humano. Se acabará, hermanos, el pecado. El día que el Señor, hermanos, condene al infierno, a Satanás y sus ángeles y a todos aquellos que aborrecieron su venida. Estamos bajo la gracia, sí, hermanos, pero Dios sigue mirando tan mal al pecado como al principio. Dios sigue determinado a castigar el pecado y lo hará. La realidad, hermanos, también la vemos en la cruz de que Dios no nos ve a nosotros como inocentes, hermanos. Dios ve que nosotros somos culpables. Por eso Jesús está en la cruz, o estuvo en la cruz, perdón. Porque Dios nos ve a todos nosotros como culpables. Dice Romanos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. También, hermanos, en Números 14, 18, la palabra de Dios dice así: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. No podemos nosotros, hermanos, tomar a la ligera el pecado. Dios va a castigar al pecado. Y si usted ha cometido pecado, y si usted no viene a los pies de Cristo, y si usted se rebela contra Dios, morirá en sus pecados y recibirá la ira de Dios. Por cuanto no quiso la gracia ni la misericordia de Dios, ni a Cristo Jesús en su vida. Dios está, hermanos, y lo hará, dispuesto a castigar a toda persona que sea culpable. La necesidad entonces, hermanos, porque esto que le acabo de decir es verdad, hay necesidad de que Cristo muriera en la cruz, porque somos culpables. La realidad también, hermanos, de que no podemos salir del pecado. Cristo murió en la cruz porque para usted y para mí, hermanos, humanamente hablando, somos esclavos del pecado, de la maldad, y estamos atrapados, hermanos, en las garras de Satanás. Y solamente Cristo Jesús lo puede usted librar de eso. La cruz nos enseña, hermanos, que Dios está determinado también en salvarnos. Tan determinado está Dios a castigar el pecado, y de tal forma mira a Dios el pecado, con desagrado, con desprecio, lo aborrece del Señor al pecado. Pero también, hermanos, está determinado, y así nos lo dice la cruz, a salvarnos a usted y a mí. Eso nos está gritando el Señor en la cruz, hermanos.
Eso nos anuncia la cruz, que nuestro Dios está interesado en otorgarle a usted el perdón de sus pecados. Él es la fuente esa de la que tanto cantábamos ahorita, en la donde cada cual puede lavar su mancha. Puede usted ir y lavar la mancha de su pecado en Él. Dios, hermanos, nos invita por medio de la cruz a acercarnos a Él. Ese sacrificio, entonces, hermanos, es una prueba contundente, hermanos, de que Dios está interesado en usted y en mí. A pesar de que somos pecadores, a pesar de que nos hayamos extraviado, a pesar, hermanos, de que hayamos sido perversos, de que hayamos, hermanos, andado en camino de maldad, de destrucción, Dios está determinado en salvarnos a usted y a mí. La Biblia nos dice, también la cruz nos dice, hermanos, que la cruz revela a nosotros, nos revela a nosotros las motivaciones de Dios, la razón por la cual Dios nos quiere salvar. Vaya usted a Efesios 1:3, 1:4 y 1:5. Efesios 3, 4 y 5. Dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Luego dice: según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y luego dice: Él en amor. Dios, hermanos, a Dios lo mueve y lo llevó a la cruz el amor por usted y por mí. No lo llevó a la cruz nada que nosotros hubiéramos hecho de valor. No había obra que nosotros pudiéramos hacer o pudiéramos decir: por esto el Señor fue a la cruz. No. El Señor va a la cruz, hermanos, porque estamos perdidos en pecados, muertos en delitos y pecados. Pero dice aquí, hermanos, que a Dios lo movió el amor. A Dios no le place que seamos esclavos del pecado. A Dios no le place que usted y yo suframos, hermanos, y padezcamos por culpa del pecado. A Dios, hermanos, no le place o no le placerá el castigar a alguno de nosotros que no cree en Cristo por su pecado. La Biblia es clara, hermanos. Dios quiere salvarte. ¿Oiga bien? Dios quiere salvarte. Amén. Dios quiere que tú tengas estas bendiciones que dice aquí el apóstol Pablo. Dios quiere rescatarte y rescatar tu familia, rescatar tus hijos, rescatar tu matrimonio. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y luego nos dice: según el puro afecto de su voluntad. Nada más, hermanos, por la perfecta, santa y pura voluntad de Dios. Esa es la cruz, hermanos. Entonces, entremos en sintonía con el Señor. Veamos el pecado, hermanos, con los ojos de Dios, a través de lo que la palabra de Dios dice. Espántese ante el pecado, sobre todo el suyo, el de su propia vida. No se conforme a él. No deje que el mundo, hermanos, lo haga usted a su forma y usted acepte el pecado. Recuerde también, hermanos, que Cristo en la cruz murió para salvarnos precisamente de eso. Que Dios castigará el pecado. Incline su rostro, hermanos, vamos a orar. Si alguno le ha hablado al Señor y
y ya no quiere mirar el pecado igual. Si era alguno ha tocado Cristo su corazón el día de hoy para creer en Él, para recibir su perdón, ore así: Padre, perdóname. En realidad, Señor, he vivido impíamente, injustamente, y recojo, Señor, las consecuencias de mi pecado, de mis malas decisiones. Yo soy causante, Señor, de mi propio perjuicio, mi propia injusticia. Señor, ayúdame a ver mi propia maldad. Ayúdame a reconocer mi propio pecado. Ayúdame a mirarlo con tus ojos, a repudiarlo, a aborrecerlo. No quiero conformarme a él, Señor.